Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Presentación de la Guía para la Inversión en Infraestructura en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, organizado por EY. Agradecemos que nos hagan llegar sus preguntas por medio del Q&A ubicado en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas para poder atenderlas al finalizar las exposiciones. Les recordamos que, debido a la situación mundial, los colaboradores de EY continúan trabajando desde sus hogares, por lo que les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Además, les notificamos que esta sesión está siendo grabada. Sin más, les dejo entonces con Rubio Asturias, socia líder de infraestructura de estrategia y transacciones de EY. Buenos días a todos. Es un gran gusto recibirlos en nuestras oficinas virtuales. Estamos bastante motivados y entusiasmados con este proyecto. Este proyecto inicia a mediados del año pasado y la idea que se ha concebido es lograr una guía de infraestructura viva, activa, en donde los miembros de nuestro equipo profesional puedan ir actualizando las oportunidades, los proyectos y los grandes movimientos que está teniendo la región. Esta guía pretende, como digo, ser una guía viva y activa en donde podamos ir actualizando información. Entonces, como diríamos, stay tuned. Esta es nuestra edición 1.0 y la idea es ir generando ediciones anuales con información relevante. Incluye todos los países en los cuales estamos nosotros bajo el manejo del equipo regional de SAT de infraestructura de Centroamérica, que incluye todos los países de Centroamérica, República Dominicana y Panamá. Tal vez si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y más o menos para platicar un poco cómo está el entorno en Centroamérica y para presentarles al equipo que hoy va a estar participando en esta sesión. Bueno, como ya me presentó Prisi, yo soy la socia líder de infraestructura de SAT a nivel regional y hago la dirección regional de los 7 países en cuanto a infraestructura implica. El día de hoy también nos acompaña Tania Gómez, que es nuestra socia en República Dominicana y quien nos ha estado apoyando con todo el entorno de la legislación nueva que recientemente entró en República Dominicana hace recientemente pues un año, y ella es la que nos está dando apoyo hoy para presentar la guía de República Dominicana. Tenemos a Carlos también como director ejecutivo de infraestructura. Él estará también haciendo una breve presentación sobre El Salvador. Miriam está ubicada en Panamá, es gerente senior y ella es una reciente miembro del equipo de infraestructura de SAT. Recientemente entró en enero, viene de nuestra oficina del Hub de Perú y bueno, tiene amplísima experiencia en temas de estructuración financiera y gestión de infraestructura. Paola Benavides, que nos acompaña desde Costa Rica. Astrid Sossel, que nos acompaña desde Guatemala, y tenemos el día de hoy el gusto de tener la participación de Agustina Pesci. Ella es el Managing Director de Goldman Sachs y ella está muy cercana a Centroamérica, a los proyectos que se están dando en Centroamérica. Y bueno, tiene 25 minutos asignados para darnos bastante información muy interesante sobre cómo Goldman Sachs visualiza la región. O sea que bienvenida, Agustina, es un gusto tenerte como invitada especial. Antes de pasar a hacer la presentación, importante mencionar, ¿verdad? El entorno de Centroamérica sigue siendo un entorno bastante joven,
en lo que a ley de alianzas público-privadas implica. Esto no quiere decir que la región no tiene proyectos de infraestructura. Simplemente hemos tenido proyectos de infraestructura ya por muchos años con diferentes modalidades de contratación. Sin lugar a dudas, el tener leyes en los 7 países de alianza público-privada permite generar un entorno muy interesante para los inversionistas. La modalidad contractual de la alianza público-privada es una modalidad bastante interesante. Es una modalidad pues que no estamos inventando, ¿verdad? Ya ha sido probada con éxito en otras partes del mundo y sin duda es un preámbulo súper importante para desarrollar a Centroamérica como un hub de infraestructura. Y bueno, ¿a qué nos referimos con desarrollar como un hub de infraestructura? Pues bueno, definitivamente que todo el mundo nos voltee a ver para querer invertir en nuestros países y que al voltear a ver y hacer una pequeña debida diligencia de nuestro entorno, puedan identificar con certeza y vehemencia que tenemos las estructuras legales de certeza jurídica y de debida factibilidad de ejecución de los proyectos en nuestros países, ¿verdad? Al final del día, el inversionista viene si hay certeza jurídica. Sin más que decir, bienvenidos todos. Estamos generando las bases y los foros adecuados para tener un grupo espectacular, tanto de inversionistas privados como multilaterales, como bancos de inversión, como firmas de consultoría, para verdaderamente desarrollar la región. Si nos preguntan por qué tenemos tanto interés en desarrollar esta guía, creemos que la infraestructura de los países de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, que se va a utilizar en 50 años todavía no está desarrollada. Hay mucho que hacer, hay mucho que invertir y hay mucho que ejecutar. Entonces, pues bueno, con este preámbulo damos inicio a la presentación. A continuación, Carlos Sánchez, director ejecutivo, va a presentar la metodología a través de la cual construimos esta guía. Y bueno, la idea es que cada uno vaya presentando un país diferente para que todos al final de la hora y media podamos tener toda la información. Bienvenidos y adelante, Carlos. Buenos días. Buenos días. Un poco ya dándole la bienvenida, ¿verdad? a este foro con muchos de los que están inscritos, pues ya nos conocemos, con otros no, pero bueno, siempre es una buena oportunidad para hablar de estos temas, ¿verdad? Un poco hablarles cuál es cómo inicia el tema de la guía y por qué para nosotros nos parece una herramienta importantísima en la cual invertir tiempo, invertir recursos en hacer este tipo de instrumentos que al final sirven para tanto el desarrollo del sector público como el sector privado. Eso es sumamente importante, ¿sí? Personalmente yo trabajé mucho tiempo en el sector público, actualmente estoy en el sector privado y tengo una visión un poco 360 del sector. Y algo bien interesante que tiende a suceder en nuestros países es la falta de consolidación de la información, ¿verdad? Eso requiere, digamos, como decía Rubén, un poco una debida diligencia del inversionista de venir a invertir en Centroamérica. Y un poco en ese sentido, como firma, vimos esa necesidad, ¿verdad? Lo hemos hecho en otros países y decidimos hacer este instrumento como un documento integral, ¿verdad? Y holístico de los 7 países que vemos como EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. ¿Por qué es importante? Porque no solo es una guía de infraestructura que tiene una combinación entre tema de inversión, pero enfocada en infra, ¿verdad? Hay muchas guías de inversión, pero no guías especializadas en un sector específico del mercado como este, ¿verdad? Que tiene sus
tiene digamos, tiene sus betas interesantes en tema de riesgo país, en tema político, tema jurídico. La infraestructura es muy compleja, pero creemos que se puede consolidar cierta información para que los posibles stakeholders tomen decisión. ¿A qué nos lleva esto? Que hemos desarrollado una guía integral en la que cada uno de los países, cada uno de la información de los países se divide prácticamente en 4 grandes columnas. Uno es el contexto general del país, ¿verdad? Que habla de demografía, cómo está integrado el sistema político del país, tema de poder ejecutivo, legislativo, judicial, clima de inversión, ¿verdad? Que obviamente lo vemos con los temas de riesgo país, ¿verdad? De las grandes calificadoras de riesgo. Luego hablamos del clima de negocio. En el clima de negocio hablamos de indicadores generales e indicadores de infraestructura, entre los que destacan el Infrascope, ¿verdad? Que como sabemos es el elemento más conocido en industria respecto al avance de los países en temas de alianzas público-privadas de infraestructura, que es un documento emitido por el BID y siempre, digamos, delegado a The Economist Intelligence Unit. Y luego importante, que creo que este es el corazón de la guía, pero se alimenta de todo lo demás, que es las potenciales oportunidades en proyectos. Fíjense, porque esto es bien importante decir por qué cuando vean la guía, y por eso Rubí decía un poco que la guía es un documento vivo, es precisamente porque esto es algo que se nutre de la industria. Probablemente en las posteriores ediciones tengamos más que solo una revisión oficial, como lo hemos hecho hoy, para ser más rigurosos, una revisión también de tipo opinión de expertos respecto digamos, de los grandes jugadores, tanto públicos como privados, para poder generar, digamos, hablar de una cartera también potencial más grande. Eso es importante, ¿verdad? Tenemos identificados los proyectos, pero yo siempre he dicho, un proyecto no es una idea, un proyecto es algo que ya tiene algún tipo de voluntad política y algún tipo de escalón dentro del ciclo del proyecto, que empieza con la identificación, screening, y termina obviamente con la ejecución y luego con la entrega del proyecto. Eso es importante, ¿verdad? Eso sí, hemos tratado de ser muy rigurosos en eso, ¿verdad? Tener proyectos que realmente son proyectos independientemente dentro del ciclo del proyecto que estén, pero que estén en el ciclo del proyecto, y eso creo que es muy importante. Y luego el marco legal, ¿verdad? El marco legal es porque es importante, no solo el marco legal APP, y lo que decía Rubí es sumamente valioso. Es ya con la incorporación de las leyes de alianzas público-privadas de Panamá y República Dominicana, Panamá en el 2019 y República Dominicana en el 2020, tenemos a los 7 países de la región con leyes especiales de alianzas público-privadas, ¿verdad? Unas más viejas, otras más nuevas, con ciertas reformas. Siempre hay oportunidades de mejora, evidentemente, pero ya tenemos esa legislación especial para este tipo de proyectos. Si uno puede ver un poco, no me toca hablar un poco de ese país, pero en el caso de Panamá y Dominicana iniciaron, digamos, de manera, en el buen sentido, muy agresivamente, y obviamente el tema COVID ha detenido muchas cosas, pero ya empezamos a ver una dinamización de los proyectos, y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Salvador, que voy a hablar de él, que ya tiene lanzados sus primeros 2 proyectos, y otras 2, y tiene otros que ya están preparados, en los cuales nosotros como firma hemos participado. Fíjense, algo importante en la elaboración de la guía es que para nosotros como EY, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, somos una sola región. Es decir, si ustedes suman en términos poblacionales, somos más de 60 millones de habitantes, y para este tipo de inversión la escala es importante. ¿Qué quiere decir que la escala es importante? Que un inversionista un inversionista de este nivel podría no interesarse por un solo país, pero presentar a la región como una sola, que es lo que es, con una región de más de 60 millones de habitantes, estamos hablando del doble de la población de Perú, una población mayor que la de Colombia, y es un mercado grande. Y para nosotros como firma siempre es importante presentar el mercado regional, ¿verdad? Obviamente las fronteras existen, pero compartimos ciertas características comunes regionales que nos pueden hacer atractivos para la inversión en infraestructura en un mercado de más de 60 millones de habitantes. Un poco como por lo que nos interesa una especialidad del sector e importancia para los potenciales stakeholders, pues no hay una guía, y yo así sí me atrevo a decirlo, no hay una guía de este tipo con esto así de holística y así de especializada, obviamente con sus oportunidades de mejora que esperamos nos hagan llegar su amable feedback luego de esto, porque es una guía que va a tener un dinamismo, es un documento, nos encanta decirle documento vivo. ¿Por qué? Porque les cuento una anécdota, y es que cuando sacamos la primera edición,
tuvimos que reformarla en prácticamente una semana después porque habían salido 3 proyectos más que nos pareció adecuado integrar, ¿verdad? Y probablemente ahorita ya hayan otros que no están integrados, pero van a irse integrando a medida tenemos esa interacción con el mercado, ¿verdad? Entonces es una guía viva en cuanto a los cambios de legislaciones, cambios de política pública, que esto es importantísimo, ¿verdad? Hay gobiernos que pueden enfocarse en las alianzas público-privadas, otros no, ¿verdad? Eso no es pecado, como yo siempre he dicho, la alianza público-privada es una herramienta, no es la panacea para el desarrollo, pero es una herramienta importante para desarrollar infraestructura, tanto desde el punto de vista del sector público, que desea generar bienestar para la población, como del sector privado, que desea tanto generar bienestar como para la población como para ser rentable. Y bueno, algunas acotaciones, usamos fuentes oficiales. Si no ven un proyecto por ahí que ustedes lo conocen, pues nos lo hacen saber, ¿verdad? Hemos usado fuentes oficiales porque nos parece que esa es la manera adecuada y digamos, de manera disciplinada de académicamente hacerlo. No otro tipo de información, sino la que hay disponible, que es un gran trabajo. De hecho, nuestros países, cada uno cuenta con sistemas de información muy distintos, ¿no? Y buscar información en cada país tiene su propia dinámica, ¿no? Y eso fue un gran reto, ¿verdad? Diferentes guías que se han hecho, por ejemplo en Perú, que es una espectacular guía, pero está centralizada en un país. Nosotros hemos utilizado tiempo, invertido tiempo en buscar esto en cada uno de los países, ¿verdad? Otra es que los proyectos están en todas sus fases, ¿verdad? Pueden ver el CAPEX. Si yo les podría decir, sí, estamos dando una cartera de 30,000 millones de dólares, sí, pero hay proyectos que están que no sabemos el CAPEX o la inversión todavía porque están en factibilidad o están identificados, pero sí hemos usado proyectos que efectivamente estén adentro de una fase del ciclo del proyecto. Eso es muy importante, ya sea desde la identificación, screening, hasta su implementación, pasando por la licitación y la estructuración. Y obviamente proyectos que tienen potencialidad de ser ejecutados, que es un poco juicio nuestro de los que elaboramos la guía, ¿no? De decir, bueno, estos proyectos son proyectos que nosotros desde como pueden ver, el equipo regional, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, nuestro criterio, nuestro judgment como líderes dentro de cada uno de nuestros respectivos países y regionales al mismo tiempo, sabemos cuáles son los proyectos que están realmente saliendo y que están realmente, uno visualiza voluntad política, capacidad técnica y generación de valor público, ¿verdad? Que es lo que uno buscaría en un proyecto. Es un poquito lo que les hablaría en tema de elaboración de la guía. Por motivos de orden voy a empezar por El Salvador, no porque sea el más importante, sino porque está importante como todos, pero porque por un tema de continuidad. Fíjense, voy a hablar rápidamente. Obviamente, si necesitan, pueden leer la guía, pueden tener la guía, leer la guía y por otro lado, pues consultarnos a nosotros, ¿verdad? Ahí están mis datos cuando envían la presentación y pues, yo estoy a la orden. Creo que todos los que me conocen lo saben. En El Salvador, fíjense, hablamos rápidamente 5 puntos que uno querría ver. Primero, la existencia de una agencia APP, que es una de las mejores prácticas, que esto es ya sabido, digamos, no es como una verdad absoluta, todo puede cambiar, pero en general uno pensaría que esta es una buena práctica, que es PROESA, ¿verdad? El Consejo Directivo de PROESA es quien toma las decisiones dentro de El Salvador respecto de la implementación de proyectos APP desde un punto de vista, digamos, de ejecución de los proyectos. Entonces tenemos una agencia en El Salvador, que es PROESA, ¿verdad? Que se genera en el 2013 junto con la aprobación de la ley de socios público-privado, se aprueba la ley y hay reformas del 2014 y 2018. Reformas interesantes, por ejemplo, el 2013 cuando se aprueba la ley, hay 2 temas fundamentales no quiero poner muy teórico, pero son 2 temas fundamentales y que pueden servir de lección a los demás países. Marco institucional y aprobaciones legislativas se reforman en el 2014, ¿verdad? Y se crea la facultad de esa PROESA para hacer la unidad APP en El Salvador y se cambian las aprobaciones legislativas y se simplifican. Falta más por hacer, hay que decirlo, no voy a entrar en eso da para un webinar total, ¿verdad? Hablar de tema de reformas, pero bueno, eso es lo que hay. Y 2018, una reforma importantísima que es abrir los sectores de infraestructura social. La guía, la ley no contaba con, prohibía de hecho, por razones pues un poco políticas, prohibía el tema de APPs en infraestructura social, ya sea en escuelas, hospitales, tema de cárceles, etc. La reforma del 2018 abre esa oportunidad, pero deja el servicio esencial en manos del Estado, ¿no? Siempre en manos del Estado. Pero se permite que el privado pueda, en un contrato de largo plazo, construir, diseñar, financiar y mantener
factura siempre y cuando no se otorgue el servicio público esencial, ¿verdad? Eso es importante. No hay proyecto en etapa de explotación según la ley APP, pero ya sabemos que hay 2 proyectos de licitación. Dame un segundo. Ya sabemos que hay 2 proyectos en licitación de El Salvador. Primero es la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, que ya fue adjudicado a la firma Lutech con su contratista operador Munich International Airport, que eso nos da una gran señal, ¿verdad? Del tipo de operador que está viniendo. Estamos dando un operador del tamaño de Munich, que es de los 3 operadores más importantes del mundo en materia aeroportuaria. Y obviamente ahorita un poquito en licitación el proyecto de iluminación y videovigilancia de 144 kilómetros de carretera. Es decir, El Salvador a partir de 2019, se abre al tema PP de muchos años de querer implementar su ley, y por fin se está viendo, y vemos este portafolio de proyectos, que son 13 proyectos que entendería yo que podrían haber más, pero son los que detectamos interesantes. El sistema de transporte masivo del área metropolitana de San Salvador, que este proyecto está en estudios de factibilidad adjudicados por el FOSEP. El Tren del Pacífico, que su proceso de contratación de factibilidad ahora mismo está siendo concursado por medio de cooperación con los fondos coreanos KTF. La terminal de carga del aeropuerto, que en 2 fases llegaría a los 57 millones de dólares, ha sido adjudicado, lo que decía, a la firma Alutech, que es quien administra también o tiene en concesión el aeropuerto de Palmerola en Honduras. Tiene también operaciones en San Pedro Sula, Toncontín, y con el subcontratista operador, que es Aeropuerto de Múnich. El Aeropuerto del Pacífico, que ahorita está también en fase de factibilidad, que ya fue adjudicada por FOSEP también a un consorcio de firmas para que estudien la factibilidad del proyecto, y por lo tanto no tenemos el CAPEX, como pueden ver por eso. El viaducto y ampliación de carretera entre autopista CA01W y la autopista Monseñor Romero, que entiendo que es obra pública tradicional, pero nos pareció importante ponerlo, pues ya tiene financiamiento aprobado. El Corredor Pacífico, que es el llamado Achadura Kilo 5, que de hecho nosotros tuvimos la oportunidad de ser los gestores de esa factibilidad, ¿verdad? En consorcio con una firma de ingeniería, y ya tiene los estudios de factibilidad finalizados. Este es un proyecto que ya está con su factibilidad contratada, terminada en el periodo Fomilenio 2, y es un proyecto que anda rondando los 90 millones de dólares en CAPEX según sus estudios, y que ya también está un poquito por ser, ya está listo para ser, digamos, lanzado. Los pasos fronterizos, aduana terrestre, San Bartolo, el sistema de inspección no intrusiva igualmente, 96 millones de dólares, un proyecto que puede también fasearse si uno quisiera. Tuvimos la oportunidad de ser los consultores de esa factibilidad, ¿verdad? En consorcio con una firma estadounidense. Y bueno, ya están finalizados y listos para lanzarse. El corredor norte metropolitano en evaluación, el tramo sur corredor perimetral también está en cartera del gobierno, también está ahí un poco esperando, imagino que ciertas decisiones, un proyecto grande y ambicioso. Iluminación y videovigilancia está en licitación, son 12.3 millones. Los estacionamientos en el centro de gobierno, que deberían de entrar a un proceso de precalificación en algún momento muy cercano. La ampliación del puerto de Cajutla, obra pública tradicional, no obstante está en evaluación. Y el concesión del puerto de la Unión Centroamericana, que el PNUD lanzó una licitación para contratar a la asesoría, y hay que ver si ya se entiende la voluntad desde el momento que se lanza esa licitación para estudios, y esperando un poco qué viene después, ¿verdad? Como todos los que conocemos en la realidad salvadoreña, el puerto es ese proyecto que se hizo en algún momento, y que ahorita pues hay que determinar su vocación, su demanda, y ver y realmente impulsarlo. Yo creo que hay voluntad para hacerlo, y nosotros estamos pues dispuestos a apoyar, ya sea este lado público-privado, para que esto realmente se dé. Luego paso un poquito rápido a Nicaragua. Aquí voy a hablar un poquito rápido porque, bueno, Nicaragua tuvo un impulso inicial, pero digamos se ha detenido un poco, y alguien en el panel nicaragüense nos puede dar todo el feedback. Nosotros súper bienvenidos con eso. Existe una agencia PPC, que es la Dirección General de Inversiones Públicas, dentro del Ministerio de Hacienda. La ley se aprueba en el 2016, fíjense, la ley de APP, y luego se lanza su reglamento en el 2017, una ley muy parecida a la salvadoreña, de hecho, le quita ciertos candados, sí.
¿Cuentan con proyectos en etapa de explotación de APP? No. ¿Requiere aprobación legislativa? Sí la requiere, y eso es un gran tema. Y si permite las iniciativas privadas, tanto El Salvador como Nicaragua las permiten. Hemos identificado estos 3 proyectos por un monto total de casi 750 mil millones. Son obra pública tradicional. Ahorita el gobierno de Nicaragua, hasta la información oficial que tenemos, no tiene una cartera de proyectos APP, digamos, en ejecución, pero esperaríamos que esto se encendiera en algún momento y nosotros estamos pendientes. Bien. Algo bien importante con el tema de las aprobaciones legislativas. Esto parece a veces los APPs en Triángulo Norte, el llamado Triángulo Norte, que es Guatemala, El Salvador, y yo diría ahora el cuarto con Nicaragua, requieren aprobaciones legislativas. Y yo siempre hago hincapié en este tema. El primer país que logre resolver este tema y logre, especialmente los 3 países, Guatemala, Honduras, El Salvador, que logre quitar el artículo de la Constitución, y no estoy hablando de reforma, yo sé que es un tema polémico, eso es un chorrito, como decimos en El Salvador, una apertura, una llave a la inversión pública. Esos artículos solo existen en sistemas de APP que no son, digamos, los más eficientes en términos de tiempo. Estamos acostumbrados, pues porque siempre ha estado ahí el artículo, estos artículos, pero realmente no son artículos comunes. Fíjense, la gente dice, aquí está el 120 en El Salvador. No, esos artículos no son comunes en ningún lado del mundo. Todos los países que han tenido despegues importantes en infraestructura no tienen ese tipo de llave. Y yo soy fiel, y lo he dicho siempre, no es primera vez, digo, el artículo 120 es un candado innecesario, un candado que viene de la desconfianza, ¿verdad? Y un candado que lo que hace es realmente retrasar la inversión en infraestructura, que es lo que, inversión en infraestructura y servicios públicos, que la población está pidiendo a gritos, ¿verdad? Que se desarrollen, ¿verdad? Eso es sumamente importante y lo dejo ahí, ¿verdad? Un poco eso. Si no podemos cambiar la Constitución, que sabemos lo difícil que es, pues por lo menos creo que las leyes deberían de moderar un poco los efectos, ¿verdad? Típicamente, como el Congreso es quien aprueba las leyes APP, tiende a poner el candado y pues quien custodia a los custodios, ¿verdad? Es al final y no dejan un poco de libertad de indemnizaciones y todas esas cosas hay que reformarlas. Yo lo dejo como un poquito, ahí un poco idea mía, ¿verdad? Todo esto. Y bueno, lo dejo ahí, pues estamos a la disposición, ¿verdad? Como director ejecutivo de la práctica, pues estamos ahí siempre pendientes de todo lo que sucede en la región y le cedo la palabra pues al compañero, la compañera, porque soy de hecho la única persona de sexo masculino aquí en el panel. Estamos rodeados de profesionales impresionantes en el equipo. Los dejo ahí entonces. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a Carlos. Continuando con Costa Rica, mi nombre es Paola Benavides. Para los que no me conocen, yo estuve 15 años en el sector público. Estuve en el Ministerio de Hacienda, trabajé muy de cerca con el Ministerio de Planificación. Y también estuve en el Consejo Nacional de Concesiones y el Comité Nacional de Inversión Pública. Lo menciono porque, como preámbulo a la presentación de Costa Rica, porque en Costa Rica, si bien es cierto, existe una ley de concesiones, a diferencia de los demás países, no hay todavía una ley de APPs. Entonces, el marco normativo que existe en Costa Rica es amplio para desarrollar proyectos de APP o que las instituciones se encuentren habilitadas a poder generar procedimientos y finalmente concluir en un contrato de alianza público-privada en términos generales. Pero en el marco de la presentación de Costa Rica me voy a concentrar en lo que es la ley 7762, Ley General de Concesiones, haciendo la salvedad de que en la guía hemos puesto como referencia a los demás marcos normativos existentes y vamos a seguir poniendo otros que hemos identificado. Y bueno, totalmente abierta a poder hacerle zoom a cualquiera de los temas que estén en la guía o que se conversen en este momento, que por temas de tiempo pues los vamos a mencionar de manera muy general. La agencia, en el marco de la ley 7762, actual en Costa Rica, es el Consejo Nacional de Concesiones. Esta entidad es la encargada de promocionar, estructurar y licitar los proyectos por concesión. Hago la salvedad de que la ley genera algunas excepciones y de ahí que algunas instituciones se encuentren habilitadas también a generar estos procesos si así lo desean. Si no, el Consejo con su expertise puede a través de un convenio generar y ayudar a las instituciones a llevar adelante estos procesos.
La ley se generó en el 98, hubieron algunas reformas en el 2008 y 2019. También importante mencionar que el Consejo Nacional de Concesiones cuenta con una junta directiva en donde tiene a los demás actores en temas de inversión y rectoría involucrados, ¿verdad? Como es el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y algunos sectores dentro de la conformación de la junta directiva, que es muy importante porque los proyectos al final de inversión pública, cuando toman una vía de concesión, pues también requieren que lleven una planificación de inversión pública y fiscal, ¿verdad? Importante, y esto pues tiene que ir de la mano desde las etapas iniciales de identificación de los proyectos. Actualmente Costa Rica cuenta con algunos proyectos en explotación, principalmente en las áreas de aeropuertos, puertos y carreteras. También no requieren aprobación legislativa. Algunos se preguntarán, bueno, pero el tren tuvo un trámite a nivel de Asamblea Legislativa. La razón de este trámite no es propiamente por el proceso de la APP en sí, sino por una condición del contrato para su bancabilidad, que requería un contrato de préstamo para ser incorporado o como aporte al CAPEX para la APP, la estructuración de la APP como un todo. Entonces, lo que estaba en trámite en la Asamblea Legislativa, en este caso específico, es el contrato de préstamo. Entonces, el contrato en sí lleva otro actor importante dentro de sus procesos de aprobación, que es la Contraloría General de la República. Sí se aceptan iniciativas privadas. De hecho, en algunos de los proyectos que hemos mencionado, tenemos 2 iniciativas privadas en etapa de factibilidad o en etapa de proposición, como se llama en el reglamento vigente, que es la ruta 2 San José-Cartago y la ruta 32 San José intersección ruta 4. Tenemos también otros proyectos en carreteras que van de la mano con los procesos de estructuración, etapas de factibilidad, como es la ruta San José-San Ramón. También tenemos un reto, tiene Costa Rica un reto importante, que corresponde a la ampliación de la ruta 27, sobre todo por mejorar los niveles de servicio actuales que presenta la carretera. También tenemos el sector ferroviario. En el sector ferroviario ya les mencioné el tren de pasajeros, pero también se están haciendo esfuerzos importantes en factibilidades relacionados al tren de carga del Caribe y la reconstrucción de la vía férrea del Pacífico. Los aeropuertos vigentes actualmente, el aeropuerto Juan Santamaría y el aeropuerto de Liberia, son aeropuertos que en la asignación de riesgos también llevan un reto importante para el gobierno para mantener los niveles de servicio y de funcionamiento del contrato de la concesión. Puerto Caldera es un puerto que va a requerir una ampliación, igual está en etapa de planificación y conlleva un proceso importante en este momento para poder llegar a las etapas de licitación que requiere. Y algunos otros proyectos como son la Marina y la Terminal de Cruceros, un parque industrial en la zona del Caribe y algunas edificaciones que se están estructurando en este momento asociadas, por ejemplo, a Ciudad Gobierno. Esto lo dejo acá por el lado de Costa Rica. Por su parte, Honduras, que es la siguiente diapositiva, gracias. Honduras tiene un contexto bastante interesante. Inició con un consejo que se denominaba Coalianza en el 2010, cuando fue aprobada su ley. Hoy está en un proceso de transformación y de generación de una segunda ola de contratos de concesión. Inicialmente, este consejo Coalianza puso en operación 11 proyectos, un número importante de contratos. Y en este momento, como es normal en estos procesos de APP, se ha puesto de meta el gobierno en 6 meses de reformular la estructura organizacional a través del Consejo Superior de APP y
están evaluando una segunda ola de contratos de APP, especialmente en aeropuertos y puertos, en aeropuertos con casos como La Ceiba, San Pedro Sula y Roatán, y en el caso de puertos como lo es Puerto Cortés y Colón. Cuentan por ende con proyectos en explotación, sí requieren aprobación legislativa y sí se aceptan iniciativas privadas. También hay otros proyectos que podemos ver en el área de carreteras, salud y agua y saneamiento que se encuentran en importantes procesos de estructuración. Bueno, lo dejo hasta acá. Seguimos con Guatemala y entonces le doy el pase a la compañera Astrid. Estás en mute, Astrid. Perdón, muy buenos días. Mi nombre es Astrid Soselgantenberg. Yo trabajo como gerente en Guatemala. Tuve una experiencia en el Estado, trabajé en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y también trabajé para la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica en Guatemala. En Guatemala tenemos, pues como ya lo dije, una agencia que maneja las APPs, que es la ANADI, Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, cuya ley fue emitida en el año 2010 y su reglamento fue emitido en el año 2011. Actualmente la ley se encuentra en un proceso de revisión legislativa para ver una posible reforma de la misma. Nuestra ley de alianzas en Guatemala prohíbe la inversión en APPs en materia social, es decir, excluye y tiene prohibido aplicar APPs en materia de salud, educación y aguas. Y también impide la creación de iniciativas privadas. Iniciativas privadas son aquellos proyectos de infraestructura que nacen de la creatividad de un privado que ve la necesidad y los quiere impulsar para que el Estado los acoja. En Guatemala eso es prohibido. Actualmente Guatemala no cuenta con ningún proyecto de alianzas público-privada en etapa de explotación creados a través de la ley de ANADI. No obstante, tiene ya un proceso que fue adjudicado y se encuentra en proceso de aprobación legislativa, que es la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, que está pendiente de su aprobación. Por parte del Congreso. Eso quiere decir que en Guatemala sí se requiere de aprobación legislativa para que los proyectos APPs nazcan a la luz y como ya lo dije, no acepta iniciativas privadas. En Guatemala existen varias regulaciones que permiten la contratación de obras de infraestructura. Una es la ley de alianzas, como la mencioné anteriormente, pero también tenemos nuestra legislación ordinaria para contrataciones del Estado, que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que es la que viabiliza la contratación de obra pública, y también tiene un apartado para la creación de APPs a través de concesiones. Guatemala tiene, en la ANADI hay varios proyectos en su cartera que están en diferentes etapas, hay algunas de prefactibilidad, otras incluso, como lo mencioné anteriormente, pendientes de aprobación legislativa. Entre las carteras, entre los proyectos más importantes de la agencia que podemos ver, está el Metroriel, que tiene una estimación de 770 millones de CAPEX y ya está en etapa de prefactibilidad. Habían sacado un evento para hacer la factibilidad ya del proyecto por MCC, no obstante ya esa contratación ya no se llevó a cabo. Tiene el Centro Administrativo de Gobierno, ese proyecto ya tiene inscrito a todos los precalificados que podrían participar en la licitación futura. También tiene el AILA, las mejoras al AILA, que ya tiene prefactibilidad y factibilidad y está en etapa de sociabilización, por lo que es un proyecto que ya en estructuración ya tiene un grado de madurez que podría salir pronto. También tenemos el puerto intermodal Tecumumán, que está en etapa de desarrollo.
y actualmente tiene un nuevo proyecto que está desarrollando, que están en estudios previos, que es el sistema de transporte público masivo del eje Oriente-Occidente del área metropolitana, que es un estudio para crear una cohesión entre los diferentes medios de transporte masivo de pasajeros para la ciudad, para el área metropolitana, que incluye a la ciudad de Guatemala y sus vecinos circundantes. También quisiera hacer énfasis, antes de pasar a los de obra pública tradicional, que en Guatemala hay un movimiento muy fuerte en materia ferroviaria. La propia Nadia tiene el Metroriel, como ya lo mencioné, pero hay diferentes entidades del Estado, incluyendo el gobierno central, que están impulsando la ejecución de diferentes sistemas, diferentes desarrollos de proyectos de férreos. Y uno de los actores principales que hemos detectado es Ferrovías, quien está impulsando fuertemente la reactivación económica del sistema ferroviario en el país. Actualmente tiene un proceso de contratación para estudios de prefactibilidad para el tramo ferroviario que va de El Rancho hasta Izabal, y tiene todo un plan de proyectos de diferentes fases que están planeados ejecutarse de 2020 a 2030. Y contiene más de 5 ejes diferentes de desarrollo. También el gobierno central ha impulsado diferentes proyectos de rieles y ha mencionado la creación del tren rápido de Guatemala en diferentes etapas. También la conexión de Guatemala-México. Actualmente el tren ya entra y da la vuelta en Tecunumá, pero se pretende que salga y a hacer el recorrido al país. Los trenes han tenido para Guatemala un gran apoyo, inclusive el BCIE ha auspiciado a través de la cooperación coreana la contratación de estudios de prefactibilidad. Vemos con muy buenos ojos y con muy buen futuro el tema de inversión en trenes en Guatemala. Y que tiene varios actores, varios stakeholders que están impulsando estas contrataciones, y creo que dentro de un futuro cercano podremos ver el inicio de estas acciones ferroviarias que impulsarán a Guatemala. Pues, y también vemos también que hay un proyecto hito en Guatemala que creo que es muy importante hacerle un paréntesis especial, que es el Aerometro, que es un sistema de transporte por cable aéreo para la ciudad de Guatemala, y está haciendo a través de la ley de contrataciones del Estado, como una concesión a riesgo y cuenta del privado, absolutamente, con un CAPEX arriba de 150 millones de dólares, donde el Estado no invierte capital y solo da el derecho de uso del carrete central de lo que hoy se conoce la CA1 Occidente, que es la Roswell para los que viven en Guatemala, y ahí se construirá el aerometro. Ya fue adjudicado y está solo pendiente de aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala. El resto de proyectos visualizados en Guatemala son por obra pública tradicional y están desde puertos, carreteras y una buena inversión en rehabilitación de hospitales. Por Guatemala es todo lo que yo tengo que decir, y dejo en uso de la palabra a mi compañera Miriam Banda, que es Senior Manager de la República de Panamá. Muy feliz día. Muchas gracias, Astrid, y buenos días con todos. Bueno, yo también vengo del sector público, creo que es una similitud con respecto al resto de mis compañeros. Como mencionó Rui al inicio de la presentación, vengo de trabajar casi 3 años en EY Perú, pero además también en Proinversión y otras entidades públicas del sector peruano. Entonces, nada, encantada de poder estar aquí y poder contribuir un poco con el desarrollo de la región en general. En cuanto a Panamá, creo que hay 3 aspectos que son claves de resaltar.
El primero de ellos es la reciente publicación de la ley y del reglamento de asociaciones público-privadas. La ley fue publicada en el 2019 y el reglamento en diciembre del 2020, ¿no? Con lo cual tenemos recientemente un marco regulatorio claro, específico acerca de este mecanismo de inversión privada, lo cual creemos que es muy, muy importante. Como segundo punto, tenemos el apoyo político, ¿no? De hecho, estas dos normas han sido publicadas en el actual gobierno, ¿no? Con lo cual vemos con buenos ojos que el gobierno de Panamá está tratando de impulsar la inversión en infraestructura a través específicamente de este mecanismo. Y como tercer punto, es muy importante mencionar que si bien la ley y el reglamento han sido publicados recientemente, lo cierto es que Panamá tiene muchísima experiencia en cuanto a mecanismos de inversión público-privadas, ¿no? Con anterioridad a la ley se han utilizado otras normas, entre ellas la ley de concesiones, con lo cual ya se puede ver una madurez del gobierno de alguna manera en participación público-privada, lo cual también da mayor certeza en cuanto a las inversiones, y creo que de alguna manera por ello y por los niveles incluso de inversión pública que se han podido ver en los últimos años, de alguna manera resalta entre sus pares de la región. Para hablar un poco acerca de este marco regulatorio que se ha publicado recientemente, creo que hay muchísimos aspectos que tratar, pero para resumir, el sistema que se ha creado creo que es bastante completo, ¿no? Se han creado, de hecho, 3 entidades, ¿no? Por un lado, el ente rector, que es principalmente un consejo de ministros, presidido por el Ministerio de la Presidencia, ¿no? Y este ente rector es aquel que aprueba en última instancia todos los proyectos de APP, ¿no? Desde los criterios, la identificación, priorización, es decir, tiene un rol también planificador, como también el paso dentro de cada una de las etapas de los proyectos, ¿no? Para poder pasar a las siguientes etapas, el ente rector tiene que dar su aprobación y evaluar, ¿no? Todo aquello que la Secretaría Nacional de APPs, que es el segundo actor muy relevante, eleva a aprobación, ¿no? Este segundo actor, que es la Secretaría Nacional de APPs, es el apoyo técnico y operativo del ente rector, ¿no? Y es aquel que finalmente va a evaluar todas las propuestas de las entidades públicas contratantes, ¿no? Las entidades públicas contratantes son aquellas titulares de los proyectos, el ministerio que lleva a cabo el proyecto y que tiene la necesidad de inversión. Y como tercera entidad creada también se ha dado un comité consultivo. Es un comité consultivo que no solo está conformado por miembros del empresariado, sino también por medios de la academia y también por las organizaciones de trabajadores, que es aquel que puede dar sugerencias, ¿no? Que van a ser evaluadas por la Secretaría Nacional de APPs y también por el ente rector, ¿no? Entonces, de esta manera se articula, ¿no? La Secretaría Nacional tiene la función de articular entre todos los entes involucrados en los proyectos APPs, que como sabemos son diversos, ¿no? Entonces la Secretaría no solamente va a coordinar con la entidad pública contratante, con el ente rector, con el comité, sino también con el Ministerio de Economía y Finanzas y en general con el resto de ministerios. Otro aspecto relevante en cuanto al marco normativo es que no se aceptan iniciativas privadas. En definitiva, sabemos que los marcos regulatorios van cambiando y que, bueno, este es el primer paso en Panamá, pero actualmente el gobierno se está reservando el derecho de planificación y, bueno, y si es que esto luego se evalúa, dependerá también un poco de las capacidades del gobierno y cómo ellos vean que se va desarrollando el pipeline de proyectos a sacar y a publicar, ¿no? Ya para entrar un poco más en cuanto a los proyectos, estos proyectos son tanto relacionados a APP como a obra pública. De hecho, este marco normativo no es el único en Panamá. Incluso, por ejemplo, el Canal de Panamá no está sujeto a este marco normativo, con lo cual todas las inversiones en infraestructura que se den relacionadas al Canal de Panamá se estarían dando por fuera, ¿no? de este marco normativo, pero en términos generales, ya sea a través de APPs o no APPs, creemos que hay muchísimas oportunidades de inversión en infraestructura en la región,
En general, el actual gobierno se está centrando muchísimo más en transporte y en agua y saneamiento, ¿no? En cuanto a transporte, diversas modalidades de transporte, ¿no? En cuanto al transporte ferroviario en específico, bueno, existe ya un plan acerca de una red de metro, ¿no? Que tiene 9 líneas. Actualmente 2 de ellas ya están en operación. La ampliación de la segunda línea que ya está en operación, hay algunas noticias acerca de que el gobierno está evaluando que esta pueda ser sacada a través de una APP, con lo cual esta podría ser una oportunidad bastante interesante, ¿no? En cuanto a la tercera línea ya se firmó el contrato de diseño y construcción, con lo cual todas las labores de estudios ya se han iniciado. Ahí también hay muchísima oportunidad de inversión, si bien actualmente el financiamiento está preacordado, pero lo cierto es que es una inversión tremenda, ¿no? Son casi 3.000 millones de dólares, con lo cual, en definitiva, sumar esfuerzos es positivo, ¿no? Asimismo, de acuerdo al plan, ¿no? Existe toda una estrategia para poder implementar estas 9 líneas que les comentaba, ¿no? Las siguientes en la lista serían la línea 5, que también ya hay noticias acerca de el apoyo de la República de Corea para el financiamiento de esta línea, y también luego sería la línea 4. Aunado a ese transporte de metro, también tenemos el sistema de metrocable, ¿no? Tenemos ya la publicación para poder contratar a un consultor que se ha hecho a través de Panamá Compras para los estudios de factibilidad del metro de San Miguelito, ¿no? Aquí se está viendo un sistema de metrocable por las condiciones topográficas de la zona, ¿no? Y esta red de metrocable sería complementaria a la red de metro y también sería intermodal con todo lo que es el Metrobús, ¿no? Pasando ya del tema ferroviario, en el tema vial hay muchísimos proyectos también. De hecho, en la guía se han incluido algunos que ya han comenzado ejecución, si bien pueden haber tenido algunas demoras, pero recientemente también hemos visto mucho énfasis del gobierno en hacer publicaciones acerca de sus necesidades en cuanto a temas viales de APPs, ¿no? Y se habla mucho de 3 proyectos que están evaluando, ¿no? Por un lado, el corredor David, luego que está al oeste del país, ¿no? Por otro lado, la Panamericana Este, ¿no? Y por otro lado, la carretera costanera, ¿no? Entonces, estos son los 3 proyectos que el gobierno actualmente está evaluando para ser sacados a APP. Todavía no hay mucha información en cuanto a montos de inversión y etcétera, pero sabemos que ya se están realizando los esfuerzos para poder llevar a cabo los estudios necesarios de acuerdo a la ley de APPs. Y por último, el gobierno también se está enfocando en agua y saneamiento. Todavía no tenemos información acerca de proyectos en concreto, ¿no? Pero sí sabemos que han realizado dos instrumentos de planificación muy importantes y poderosos. De hecho, las inversiones que manifiestan en estos planes superan los 10.000 millones de dólares en agua y saneamiento, ¿no? Pero son de diversos proyectos de diverso alcance, ¿no? Por un lado tenemos el plan de seguridad hídrica, y por otro lado tenemos la actualización del plan maestro de saneamiento, ¿no? Con lo cual, a futuro creemos que las oportunidades más relevantes en Panamá van a tener que ver con el tema de transporte y con el tema de agua y saneamiento. Creo que eso sería por Panamá, y ahora le doy el pase a Tania Gómez, que es nuestra socia que está en República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como les indicamos, yo soy Tania Gómez, socia de EY para la República Dominicana, abogada y asesora con experiencia, entre otras áreas, en proyectos de infraestructura. Encantada de esta iniciativa de la guía que hemos preparado y de apoyar en la creación de sinergias y oportunidades en la región. En el caso de la República Dominicana, en el área de infraestructura tenemos desde hace poco más de un año la Ley de Alianzas Público-Privadas y desde hace unos recientes 8 meses su reglamento de aplicación, así como la institución responsable
de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de los proyectos de infraestructura, bienes y servicios de interés social que se planifiquen y desarrollen en la República Dominicana bajo la modalidad de alianzas público-privadas, que es la Dirección General de APP, cuyo órgano superior es el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, quien es el responsable de las funciones de evaluación y determinación de la pertinencia de las alianzas público-privadas presentadas de conformidad con la ley. Como ven, estamos en una etapa muy inicial en materia de alianzas público-privadas, lo que implica estar en un proceso de aprendizaje constante, tanto para el sector público como para el sector privado, y ambos sectores están muy activos en esta materia. El gobierno de la República Dominicana ha manifestado en múltiples ocasiones su apuesta por las alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país. Y esta apuesta está siendo apoyada por el sector privado, por organismos bilaterales y por entidades financieras tanto nacionales como internacionales. A través de alianzas público-privadas, el gobierno dominicano contempla en el país la inversión de obras de infraestructura por un monto aproximado de unos 1.500 millones de dólares para este año 2021 y para el 2022. Dentro de las ventajas que tiene nuestra ley de alianzas público-privadas, a diferencia, como hemos visto, de algunas jurisdicciones de la región, en la República Dominicana sí se permite la presentación de iniciativas privadas, tanto de agentes nacionales como extranjeros, ya sea de manera individual o a través de consorcios. Y los sectores para los cuales se admiten iniciativas privadas son amplios y variados. Tenemos sectores de infraestructura vial, portuaria o movilidad urbana, el de aeronáutica, agua, salud, sector agropecuario, energía, vivienda, turismo, comercio internacional, telecomunicaciones, educación, seguridad ciudadana y defensa nacional. A este gran número de sectores priorizados, nuestra legislación suma la relativa flexibilidad de que solo se requerirá aprobación legislativa para los proyectos que impliquen enajenación de bienes del Estado, afectación de rentas nacionales, operaciones de crédito público o cuando impliquen exenciones de impuestos. Por lo tanto, muchos proyectos de iniciativa privada podrán presentarse y procesarse sin la limitante del paso por el Congreso Nacional. Como mis compañeros han indicado, la guía de infraestructura que hemos preparado es un material vivo que se irá nutriendo constantemente con la publicación y actualización de proyectos de infraestructura de cada país y donde iremos poniendo todos los proyectos de República Dominicana. En esta filmina que hemos señalado los proyectos de infraestructura más recientes y quizá algo representativos de la República Dominicana, como son el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, que fue la primera iniciativa pública y que abarcará no solamente proyectos turísticos, sino también obras complementarias de viviendas, acueductos, electricidad, entre otras áreas, por un monto aproximado de unos 900 millones de dólares. O también el proyecto que se presenta, que es la autopista del Ámbar, que fue la primera iniciativa privada presentada ante la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, siendo este un proyecto de infraestructura vial de construcción, operación y mantenimiento de una carretera en el norte del país por un monto de unos 300 millones de dólares. También existen otros proyectos como el puerto de Manzanillo, que pretende ampliar las operaciones de la terminal marítima de Manzanillo en la zona noroeste del país con vistas a construir un complejo industrial compuesto por astilleros, depósitos de gas y producción de energía de gas natural, zonas francas, entre otros. También están los proyectos de construcción de nuevas plantas de generación de gas natural en ciclo combinado. Cada una de estas plantas tendría alrededor de unos 350 a 400 megavatios. También está en el pipeline la gestión de la contratación para la gestión de operación y mantenimiento de las nuevas plantas de carbón que están en el mercado, y el Plan Nacional de Parqueos, que contempla, ya sea a través de alianza público-privada o mediante contratación pública, la construcción inicial de unos 20 parqueos, 16 en la ciudad de Santo Domingo y 4 parqueos en la ciudad de Santiago. Y estos son solo ejemplos puntuales. Yo los invito a leer nuestra guía, a estar atentos a nuestras actualizaciones y a contactarnos para cualquier información, ampliación o aclaración que puedan tener de cualquiera de las jurisdicciones que hemos presentado. Para ello les dejamos en esta filmina nuestros contactos. Por favor, siéntase en la libertad de escribirnos, que con muchísimo gusto los vamos a atender. Y sin más, paso la palabra a nuestra invitada especial, Agostina Pecci, quien es Managing Director de Goldman Sachs, para que nos dé su visión sobre la bancabilidad de proyectos de infraestructura, sobre la inversión privada y su experiencia en este sector. Adelante, Agostina, y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto saludarlos a todos.
Mi nombre es Agostina Pecci, soy Managing Director de Goldman Sachs, estoy basada en Nueva York, pero como mi acento probablemente lo denota, soy originalmente de Argentina. Llevo 14 años en el sector financiero, atendiendo específicamente a Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Y hoy en día, desde 2013, soy responsable de 3 verticales en Goldman: crédito estructurado de infraestructura, renta fija y también recursos naturales o commodities. Y ha sido un camino interesante para ver la evolución de la región. Definitivamente un placer estar acompañando a este equipo multidisciplinario de Ernst & Young en este proceso que están llevando a cabo para armar una guía, un documento vivo, ¿no? Para tener una suerte de one-stop shop donde encontrar los avances que está habiendo en la región de Centroamérica y Caribe en materia de proyectos de infraestructura. Me parece algo innovador y súper interesante para poder empezar a cerrar la brecha de infraestructura. Y pensé, cuando me preparaba para esta presentación, en darles tal vez tres temas importantes y luego permitirles que hagan preguntas a todos los panelistas increíbles que tuvimos hoy. La verdad que hay un desafío grande por cerrar la brecha de infraestructura, y la prensa internacional y los estudios que se han hecho a nivel de multilaterales, tanto el Banco Mundial como el BID, creo que nos tienen a todos convencidos de que sin infraestructura es difícil el crecimiento. Y la calidad de la infraestructura y el acceso al mercado internacional va a ser clave, porque lo primero que hemos notado en la región ha sido el hecho de que el porcentaje del PIB que se invierte en infraestructura no es suficiente para generar el cambio que necesita la región, y son equipos como el de EY y este tipo de iniciativas los que siento que nos van a ayudar a todos los actores del mercado, sector público, gobiernos, ¿no? Armando los marcos necesarios para viabilizar estos proyectos, como bien comentaban mis colegas. Los sponsors, no solamente locales, sino también regionales e internacionales, llegando a la región a hacer estudios de factibilidad para viabilizar estos proyectos, y la banca y mercado de capitales, tanto de desarrollo local como internacional, uniendo esfuerzos para poder financiar estos proyectos. Así que creo que es algo nuevo, y los invito a todos a formar parte y ayudar al equipo a poder avanzar con esta idea. Y este efecto multiplicador lo hemos visto en la región. Claramente los gobiernos se han quedado con una limitación de presupuesto para poder financiar desde los presupuestos anuales en sus periodos presidenciales muchos de estos proyectos que requieren una inversión multiaños, y las restricciones fiscales, el aumento de la carga de la deuda, la desaceleración económica en muchos de los países de la región, donde Centroamérica no es la excepción, hacen que el sector público no tenga el músculo financiero necesario para poder financiar infraestructura y todos estos proyectos que veíamos hoy. Como resultado de esto, hay un espacio claro para el sector privado y para que todos nosotros trabajemos juntos para poder cerrar esta brecha. Voy a dividir estos minutos en tal vez 3 temas. El primero es cómo nuestra flexibilidad y experiencia nos ha permitido generar soluciones innovadoras para otros países de la región. Lo segundo es tal vez darles algunos ejemplos de cómo hemos aplicado esa innovación financiera y qué nos han pedido los inversores para poder participar. Y tal vez lo tercero, cuáles han sido los factores claves para atraer esa inversión al país, y cuáles son los desafíos que los sponsors y los gobiernos tienen que resolver para poder atraer la inversión necesaria. Y voy a intentar solamente darles bullet points y luego profundizar en los temas que consideren pertinentes. Tal vez lo primero que les mencionaría es que en la región ha habido muchos primera vez, ¿no? Primera vez o transacciones debut, porque la jurisdicción es nueva, o el sector es nuevo, o el tipo de producto que desarrollamos es nuevo. Y si bien les decía al inicio que la brecha de infraestructura es grande, yo siento que, y no se ha invertido lo que se necesita para cerrar esa brecha, también es cierto que en Latinoamérica hemos sido innovadores en cómo resolver esos problemas. Entonces, lo primero que les diría es que la flexibilidad ha sido clave, que el hecho de que algunas de estas jurisdicciones todavía no tengan ley APP o no hayan financiado determinado sector no debería ser un impedimento para que exploremos la forma correcta de llevar adelante ese proyecto. Y ese ha sido el caso en los últimos años de la mayoría de los países de la región,
hoy de toda Latinoamérica, 8 países se llevan aproximadamente el 70% de la inversión en infraestructura y eso lo tenemos que revertir. Tenemos que abrirnos camino en nuevas jurisdicciones y encontrar los instrumentos correctos para hacer que ese financiamiento sea viable. Aún en el caso en el que el costo país, el del riesgo país sea alto y por ende ese costo de deuda no haga viable algunos de los proyectos de infraestructura que acabamos de discutir, creo que con el apoyo de bancas de desarrollo y otras estructuras que permiten mejorar el riesgo crediticio y poder mitigar las preocupaciones que van a tener los inversores, deberíamos poder alcanzar el costo de deuda adecuado para esos proyectos. En segundo lugar, hay un enfoque muy grande en el apoyo a Latinoamérica, en la creencia de que desarrollar infraestructura nos permite un crecimiento sostenible de la región, y numerosos fondos y bancos internacionales como Goldman Sachs tenemos parte de nuestra hoja de balance dedicada a infraestructura, ESG y sostenibilidad. Y en este sentido hemos estado a la vanguardia de la emisión de productos sostenibles, no solamente de infraestructura más tradicional o bonos verdes, sino también atados a sostenibilidad. Y hablábamos en la llamada preparación con el equipo de EY que a veces para alcanzar el tamaño adecuado, idóneo para desarrollar algunos de estos proyectos, vamos a necesitar un uso de recursos un poquito más amplio, y en ese sentido creo que estas notas o bonos vinculados a objetivos de desarrollo sostenible en línea con lo que nos indican las Naciones Unidas puede ser una solución para la región. En tercer lugar, hablábamos de estructuración innovadora. ¿Y qué me refería con eso? Va a ser importante la flexibilidad que le demos a los sponsors para que el proyecto sea viable y competitivo a la hora de presentarse a licitaciones, trabajando en conjunto y mitigando muchas veces el carry negativo que tienen los proyectos cuando, por ejemplo, se utiliza una solución de mercado de capitales donde toda la liquidez le llega al sponsor el día 1, pero el periodo de construcción es de varios años y tiene que hacer frente al costo financiero de esa deuda. Entraré en más detalles en la tercera parte de esta presentación con respecto a cómo mitigar ese y otros riesgos que van a ser importantes para sponsors e inversores, pero creo que es un ejemplo de cómo la estructuración innovadora nos ha ayudado a elaborar y a evolucionar en las soluciones que damos en distintas jurisdicciones. Y lo tercero es ejecución pensando en múltiples mercados. No podemos asumir que solamente se va a utilizar el mercado de préstamos en dólares. Goldman Sachs ha liderado transacciones en dólares, en yenes, en euros e incluso en muchas monedas locales de la región. Sé que para algunos países de Centroamérica todavía la liquidez no nos permite pensar en largo plazo, pero los invito a que lo hagamos porque muchos proyectos lo van a requerir. También creo que es importante no solamente considerar en colocaciones privadas, sino también en mercados de capitales 144A Reg S y pensar en estructuraciones financieras no de un solo tipo, sino tal vez incluso de multitramos, donde haya préstamos y bonos y donde podamos manejar esos tramos en paralelo. ¿Y cómo nos hemos diferenciado de otros jugadores del mercado? Yo creo que lo primero ha sido trabajando en equipo y manejando y gestionando la relación con múltiples acreedores. Algo que hemos aprendido es que es importante trabajar con la banca local. La banca local tiene la capacidad de proveer, tiene el conocimiento muchas veces crediticio de los sponsors, conoce de proyectos que ya han ocurrido anteriormente en el país y puede guiar el camino con cartas de crédito o capital de trabajo. También trabajar de la mano con bancos de desarrollo y bancos internacionales que pueden proveer, por ejemplo, en moneda dura, financiamientos de mayor plazo, y también trabajar con el mercado de capitales y los inversores en bonos. Ha sido fundamental saber trabajar en equipo, saber trabajar con los equipos legales y los distintos equipos de trabajo de estas instituciones que menciono, para poder llegar a la mejor solución financiera para el proyecto. Y de la mano con ese equipo de trabajo, el segundo punto es trabajar con las calificadoras y lograr mejores prácticas en asesoría de rating para los proyectos, sobre todo cuando los proyectos no tienen, y el equipo de sponsors no tienen la experiencia haciendo esto. Y tal vez se acuerdan, les mencionaba el tema del riesgo país. El rating va a ser un factor muy importante a la hora de buscar el precio en los mercados de capitales internacionales para la financiación del proyecto, entonces es fundamental tener un equipo que tiene experiencia en la calificación, en la asesoría de calificación para el proyecto. En tercer lugar, la distribución de este riesgo en el mercado internacional. Mercados emergentes, conforme se han ido comprimiendo los spreads de riesgo,
se ha vuelto más y más atractivo, que nadie les diga lo contrario. Creo que la demanda está allí, la liquidez existe, y esta guía viva nos va a ayudar a llevar esas fuentes de liquidez a los lugares correctos de la región, trabajar para que ese desconocimiento que tiene ese mundo internacional de algunas de estas jurisdicciones y de los proyectos que hemos mencionado en la presentación, podamos darles la información que requieren para poder participar. Pero definitivamente la distribución global es clave, y que los bancos los guíen en ese proceso, porque hay que tocar la puerta al inversor correcto para el proyecto, para cada uno de los proyectos. Si no necesariamente va a ser el mismo grupo de inversores los que participen en un proyecto y en otro. En cuarto lugar, creo que es fundamental el uso de la hoja de balance. Hemos vivido un proceso donde muchos de estos proyectos de infraestructura se han puesto on hold porque hemos pasado por una pandemia, pero mercados emergentes se ha caracterizado por una volatilidad importante en spreads de riesgo, desastres medioambientales e incluso ciclos políticos muy disímiles. Entonces, el hecho de que el banco estructurador pueda garantizar el precio al que se va a financiar la obra y le pueda dar a los sponsors y al gobierno una carta de compromiso, lo hemos visto como un elemento probablemente de los más importantes para viabilizar infraestructura en la región. Porque lo que el sponsor quiere, lo que el gobierno quiere es que el proyecto llegue a buen puerto, pero la realidad es que la estructuración, debida diligencia de análisis de estos proyectos, sobre todo con los componentes medioambientales y constructivos, tiene un periodo de estructuración en general largo. Y hay veces en los que también hay demoras por la toma de tierras, cuando se trata de carreteras, los estudios de factibilidad, etc. Y durante ese periodo de tiempo en mercados emergentes lo que hemos visto es volatilidad en los spreads de riesgo, entre otros. Entonces, poder dar compromisos de que, más allá de que luego terminemos armando estos tramos que les decía de deuda, bonos, capital de trabajo, cartas de crédito, haya un solo banco que pueda tomar el riesgo total el día 1, nos ha permitido dar certeza de ejecución que ha hecho que los proyectos sean viables. Y creo que esto nos ha permitido abrir las puertas en mercados que en el pasado no han tenido ese desarrollo. Una de ustedes, creo que fue Miriam, comentaba lo desarrollado que está el mercado de Panamá. Es cierto, cuando Goldman ya hace varios años, hace 7 años casi, empezamos a mirar infraestructura en Panamá y miramos de financiar contra certificados de no objeción o certificados de pago parcial. Fue un proceso de aprendizaje, pero el mercado conoce mejor la estructura de Panamá y eso le ha permitido, por ejemplo, financiar proyectos de mayor envergadura. Entonces creo que ayudar a entender los marcos legales y hacerlo a través de ejemplos concretos va a ser algo fundamental, y me imagino perfecto como esta guía viva que hoy es de proyectos o pipeline de proyectos puede también evolucionar en los próximos, ojalá meses o años, a también casos de estudio de cuáles de estos proyectos terminan siendo ejecutados y de qué manera, para que todos podamos aventajarnos de esas mejores prácticas. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pasando al segundo punto, que es cómo llegamos a los mercados de capitales. Ha habido una evolución del mercado de préstamos al mercado de bonos, lo que nos ha permitido alcanzar tamaños más grandes de financiación y atraer inversión a la región. Y muchas veces sin tener que poner ese peso en el presupuesto estatal de una garantía soberana, que creo que es clave conforme queramos ser más ambiciosos de financiar más cantidad de proyectos por periodo fiscal para un país. Y esa evolución nos ha permitido que atraigamos con figuras de bonos mayor inversión a la región, y ojalá podamos revertir los porcentajes del PIB que se han venido invirtiendo actualmente hacia una inversión más estructural en la región. ¿Cuáles son las claves para atraer el dinero institucional offshore para infraestructura en la región y qué hemos aprendido? Diría que hay tal vez 4 puntos principales. El primero es el riesgo de crédito. Entonces, tenemos que tener una tesis de inversión simplificada. Esta guía viva y el trabajo que hagamos junto con los gobiernos, los ministros de obras públicas, de finanzas, bancos de desarrollo, calificadoras y equipos legales, va a ser clave para aislar los riesgos operativos de construcción medioambientales del apoyo
que puede dar el gobierno y los bancos para financiar la transacción. El riesgo de crédito sigue siendo un riesgo muy importante, un riesgo pilar, que creo que lo podemos mitigar, lo podemos depurar, explicar de forma tal de que el costo de la deuda termine siendo en línea con lo que el proyecto puede absorber. El segundo tiene que ver con riesgo de monedas. Si bien el mercado más profundo es en dólares, hemos aprendido en las experiencias de Perú, de Colombia, en Brasil, México, que se puede financiar en moneda local, y creo que esa debería ser una opción que también exploremos en Centroamérica y el Caribe. Hay una profundidad mayor en los mercados de dólares y de monedas duras, pero creo que algunos proyectos requieren que, para poder calzar el flujo de ingresos que tendrá el proyecto y la financiación, la moneda local sea un instrumento que, tanto en la financiación o con una cobertura que podamos trabajar con la banca local y con los bancos centrales, creo que es algo que tenemos que explorar y mantener en el radar. Tercero, la liquidez. Hemos visto proyectos de todo tipo en la presentación que acaban de hacer los colegas, desde proyectos más chicos de 50, 70 millones a proyectos bien ambiciosos, incluso multitramos, que incluso superan los 1.000 millones. Para gestionar las carteras, los actores que han participado en mercados emergentes le han dado mucho valor a la liquidez, y los bancos como Goldman Sachs queremos dar mercado secundario en los instrumentos de infraestructura para que no solamente el día 1 los proyectos se puedan financiar, sino que los inversores regresen a este asset class sabiendo que pueden entrar y salir de este activo porque hay bancos que hacen mercado secundario. Pero lo que sí notamos es que para proyectos menores de 300 millones tenemos que tener en cuenta una prima de liquidez que el mercado nos va a pedir. Y hay formas de pensar en distintos instrumentos para mitigar estos costos, pero definitivamente tener en presente que tanto para mercados de deuda, como conocemos, senior unsecured, como para mercados de infraestructura, la liquidez va a ser un factor importante, y donde se pueda, los gobiernos deberían partir los proyectos tomando en consideración el costo de deuda que ellos van a requerir cuando se busque inversión internacional. Y el último, el cuarto, es el marco legal, y me parece súper interesante lo que comentaban los colegas con respecto a iniciativas privadas, marco legal PPP, o, por ejemplo, programas que tengan papeles o notas locales del gobierno ante avances de obra. El mercado ha evolucionado y tiende a aceptar obligaciones de pago soberano bajo ley local. Esto nos parece fundamental. Sin embargo, creo que tenemos que seguir considerando algunos puntos importantes del marco legal y apoyarnos con los equipos legales multidisciplinarios como el que tenemos en la línea para pensar disposiciones, por ejemplo, del lugar de arbitraje, uno internacional, y también que los documentos de financiación estén documentados en conformidad con la ley New York, siempre que esto respetando obviamente los contratos de concesión y regulaciones locales. Tal vez para terminar y no extenderme más del tiempo que me asignaron y poder escuchar sus preguntas y conclusiones del equipo de EY, rápidamente les comentaría los desafíos para los sponsors y para los gobiernos cuando pensamos en presentarnos a las licitaciones de todos estos proyectos que se mencionaban. Voy a mencionar rápidamente algunos y obviamente podemos entrar en más detalle conforme ustedes lo necesiten. El primero es el impacto del carry negativo. Cuando hacemos soluciones de bonos, la financiación completa se obtiene el día 1, lo cual nos quita riesgo de ejecución de obra. Pero por otro lado, nos pone el desafío de poder mitigar el carry negativo que tiene, o sea, el impacto que tiene tener toda la liquidez en una caja, pero solo utilizarla durante un periodo de tiempo extendido, que en algunos proyectos, como mencionábamos al inicio, puede ser multiaño. Entonces, hay soluciones para mitigar esto. Hemos trabajado para generar soluciones para los sponsors que incluyen financiamientos multitramos, como por ejemplo préstamos ya comprometidos con lo que se llama delay draw, que pueden jalar la liquidez conforme la necesiten, y también operaciones de mercados de capitales con retiro diferido de la liquidez para evitar tener que pagar costo de deuda cuando la liquidez no va a ser empleada el día 1. También, obviamente, existen soluciones con las multilaterales y con préstamos directos con retiro diferido con multilaterales, que han sido tramos que hemos utilizado para mitigar este riesgo. En segundo lugar, los tiempos de estructuración, como mencionaban, y tener a los equipos idóneos para analizar riesgos de construcción, tener a los auditores correspondientes y también riesgos medioambientales, sobre todo cuando se tengan estos equipos
multidisciplinarios con bancas internacionales como Goldman Sachs, donde el lente de cambio climático, desarrollo sostenible y medioambiental es un lente que nuestro comité va a tomar como prioritario, incluso antes del riesgo de crédito del proyecto. En tercer lugar, es la fuerte demanda que estamos viendo de algunos fondos de moneda local. Entonces, invitarlos a pensar, cuando pensamos en la estructura de financiación, como hablábamos, en qué componente de financiamiento se requiere en moneda dura y cuál sería fundamental tener en moneda local para poder pensar en beneficios en este sentido. E invito a los reguladores, gobiernos que estén en la línea, a considerar qué cambios regulatorios necesitan hacer para viabilizar el desarrollo de mercados de coberturas de monedas y participación de la banca local en estos mercados. Y por último, tal vez diría en este mismo sentido, la capacidad y el apetito de los bancos locales para poder tomar límites por contrapartes y también proporcionar cartas de crédito para algunos de estos proyectos, dado que en nuestra experiencia la banca local y los institucionales locales tienden a preferir quedarse con los tramos más cortos y los bancos internacionales y bancos de desarrollo y ECAS los tramos más largos de deuda. Sin más, le vuelvo a ceder la palabra al equipo de Ernst & Young. Los invito a seguir trabajando. Este es un proyecto hermoso. Yo creo que la base de la pirámide, la generación de empleo, el desarrollo sostenible de la región nace con la infraestructura, lo hemos visto en la región, y hoy en día no solamente para estos proyectos como carreteras, puertos, aeropuertos, metrorrieles, etcétera, y también generación energética. Hoy también me permito soñar y trabajar junto con ustedes en proyectos de vivienda social, en proyectos que sean ESG, y hoy con el apoyo de multilaterales como el BID, como MIGA, lo hemos hecho posible, y también financiamiento productivo para el desarrollo de proyectos aún más chicos, pero que a través de la banca local, cuando agregamos proyectos más chicos o sectores productivos de PYME, podemos alcanzar, y creo que hace sentido hacerlo. Y conforme sigamos evolucionando, y esta pandemia nos ha enseñado, la infraestructura también digital va a ser un sector clave, una vertical que los inversores quieren ver más en la región, y que creo que los gobiernos tienen que empezar a pensar, porque conforme hemos visto que el teletrabajo, la telemedicina, incluso la educación por vías digitales se vuelve una necesidad básica, necesaria, que la región tenga inversión en infraestructura digital, para mí va a ser el futuro de la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agostina. Creo que hemos ido respondiendo la mayoría de las preguntas en el chat, pero tenemos un par que queremos contestar en vivo. Entonces, Carlos, te hago la primera pregunta. Nos dicen, ¿hay proyectos privados en turismo que podamos presentar a empresas americanas? Hola, pues bueno, creo que fue María Irene la que consultó esto. Entendería que sí, en la región no nos hemos enfocado, digamos, específicamente en esos proyectos, por lo menos desde la perspectiva de Salvador entiendo que sí hay, y pues ahí están mis contactos, una llamada, digamos, ya más concreta con respecto a eso. La respuesta es sí. De hecho tenemos como firma un portafolio interesante y ahorita mismo un proyecto Greenfield de una zona turística en uno de los países de Centroamérica muy, muy interesante, con un régimen jurídico y legal y en una zona turística muy importante de Centroamérica, así que sí. Bueno, para no extenderme, porque eso sería mucho, sí les pediría que pueden contactarse conmigo con cualquiera del equipo, pero esencialmente yo dirijo ese proyecto con Ruby, nuestra socia líder, y bueno, y ahí seguimos la plática. Sí tenemos, no está en la guía, porque esta guía está más enfocada, digamos, a infra pública, PPPs, digamos, pero sí nosotros tenemos en cartera otros, y de hecho hay un proyecto muy interesante que es nuestro directamente, que nosotros lo estamos manejando y asesorando a la empresa que está haciendo esto, y en tema turístico súper importante. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta para Agostina, que nos dicen, ¿cómo ven el desarrollo de los financiamientos en moneda local? Yo los veo como algo muy factible. Tal vez Colombia ha sido precursora en este tema. Estamos hoy estructurando proyectos incluso atados a inflación y proporcionando a los inversores de la región las coberturas necesarias. Yo creo que
mi experiencia en Centroamérica y Caribe ha sido que hemos podido proporcionar incluso cuando ha habido oportunidades de manejo, inversores internacionales que han entrado a la región. Les cuento un ejercicio. Logramos hacer una swap de 9 años en dólar jamaiquino a dólares para viabilizar inversión directa extranjera en el sector de telecomunicaciones. Yo luego, acompañando a jugadores internacionales, hemos mirado esos temas más puntuales. Cuando pienso en infraestructura en la región, creo que el peso dominicano, el colón costarricense, creo que incluso el quetzal en Guatemala pueden ser monedas que debamos considerar y empezar a desarrollar coberturas de mediano o largo plazo, trabajando de la mano con la banca local, con los bancos centrales y reguladores. Yo les invito a que lo pensemos proyecto a proyecto. Goldman tiene capacidad de tomar exposición a moneda local, lo hemos hecho. No tenemos mucha experiencia en algunas monedas de Centroamérica, simplemente porque no se ha demandado, los proyectos no lo han requerido, los corporativos no lo han requerido, pero eso no significa que no tengamos ejercicios que hemos hecho en otros países que nos permitan traer soluciones, estructurarlas y buscar la forma correcta de proporcionar este recurso. Entonces, veo un desarrollo hacia monedas locales. Lo veo en los países que ya han tenido una experiencia en infraestructura mayor, que arrancó en moneda dura y ahora está evolucionando a operaciones de mercados de capitales en monedas locales, y veo fondos institucionales globales demandando para sus portfolios moneda local. Entonces, de nuevo, creo que vale la pena considerar. Muchísimas gracias, Agostina. Para unas palabras finales de cierre, las dejo entonces con Ruby Asturias. Gracias, Prisi. Bueno, primero que todo, gracias, Agostina, por acompañarnos. Es verdaderamente enriquecedor tenerte en este foro y tener la coyuntura de la plata y de los flujos, ¿verdad? Que al final la bancabilidad de estos proyectos es la clave para decir que estamos siendo exitosos. Si no logramos la bancabilidad y la ejecución de un proyecto, no tenemos nada en el sector de infraestructura. Como pudimos ver, esto debería de ser un trabajo en equipo. Necesitamos a todos los sectores involucrados. Necesitamos a la banca de inversión y a la banca local involucrada. Necesitamos a todas las jurisdicciones alineadas, y no necesariamente alineadas como que si fuéramos un solo país, pero sin duda alineadas para convertirnos en un hub de infraestructura. Reitero la importancia de convertirnos en un hub de infraestructura, porque eso lo que quiere decir es que el mundo va a poner sus ojos en nuestra región para querer invertir y desarrollar los faltantes de infraestructura que hoy tenemos. Los proyectos de infraestructura son proyectos complejos y lo tenemos que entender. No son proyectos de corto plazo, son proyectos de mediano largo plazo. Un buen proyecto estructurado toma no menos de 3 años. Otros 2 años, 3 años para su concurso, para su adjudicación y para hacer los cierres financieros para lograr ejecutarlo. O sea, estamos hablando de mucho tiempo y bueno, la pregunta o la inquietud o el reto regional que tenemos es: debemos de tener pipelines interesantes, atractivos en cada país para que logremos iniciar esa rueda, que esa bola inicie a rodar. ¿Y a qué nos referimos con que la bola inicie a rodar? Que tengamos un pipeline en donde podamos empezar a estructurar para tener un momento en el tiempo en donde no se nos acaben los proyectos y siempre tengamos proyectos que sacar del horno para iniciar a ejecutar. Al final, nuestra región es una región que tiene muchas necesidades de infraestructura, y el reto siempre viene siendo entre todos los sectores. Por eso digo que hay que hacer un equipo entre el sector privado, entre el sector gobierno, multilaterales, banca de inversión, inversión internacional y banca local. ¿Cómo empalmar la necesidad que tenemos de desarrollo en nuestros países con los tiempos que tardan estos proyectos
bien estructurados. Y digo bien estructurados, iniciando con estudios de calidad a través de entidades mundiales e internacionales que traigan esa calidad a nuestra casa. Y digo a nuestra casa, a Centroamérica. Es probado con éxito que en la medida que los estudios preparatorios de estos proyectos sean estructurados con los mejores del mundo o con persona calificada, la mejoría de la calidad de los estudios preparatorios hace que los proyectos se vuelvan exitosos en su bancabilidad y en su ejecución, y sobre todo disminuye riesgos al inversionista. Entonces, ese es un punto segundo muy importante. Y bueno, reitero, nuestros países no tienen la infraestructura que vamos a estar usando en los próximos 50 años. ¿Qué vamos a hacer como Centroamérica, Panamá y República Dominicana para atraer esa inversión, lograr desarrollar y adicionalmente, pues al final el core social, el core de estos proyectos es mejorar la vida, mejorarle la vida al ciudadano, al ocupador de nuestras jurisdicciones, ¿verdad? Entonces, vemos como un gran reto. Sin lugar a duda, las empresas consultoras de la región estamos montados en el barco para ser los generadores de estos estudios de calidad. Y bueno, quedamos a sus órdenes, preguntas, respuestas, cualquiera que quiera que le mandemos un link, la guía, cualquiera que quiera un foro personalizado para hablar sobre un proyecto en particular, estamos a sus órdenes. Que tengan feliz día y muchísimas gracias por visitar nuestra casa virtual hoy. Feliz día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un webinar más organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Como les decía Ruby, les estaremos haciendo llegar la guía para descarga ahora al finalizar el webinar, y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Que tengan un buen día.